Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Irving Vladimir Arrieta Gavidia, estudiante de Economía Internacional en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y el día de hoy les vengo a hablar de un libro que estaba leyendo llamado 50 cosas que hay que saber sobre economía, por Edmund Conway. Bueno, para empezar, ¿quién es Edmund Conway? Bueno, pues es un estudiado de la Pembroke College en Oxford. Es editor economista, periodista económico de The Daily Telegraph y fue un representante de los medios de comunicación del Fórum Económico de Davos en el 2008. Y bueno, este libro básicamente es una recopilación de 50 mini ensayos sobre puntos importantes de la economía, que consta de su título, una pequeña frase introductoria, capítulos o divisiones que va a tener dicho capítulo, una especie de citas, incluye bastantes citas de famosos o frases célebres, y una línea de tiempo. También es acompañado de alguna especie de información extra que puede dar más contexto a cada capítulo. Y por último, una síntesis que resume la idea principal de cada capítulo. Y bueno, este libro es adecuado para las personas que están aprendiendo, empezando a estudiar o quieren aprender algo más sobre economía y les va a servir mucho, ya que es muy didáctico y muy fácil de entender. También el autor divide esta obra en 6 capítulos esenciales, los cuales son los conceptos básicos de la economía, sus movimientos, cómo funcionan las economías, las finanzas y los mercados, algunos temas variables y los estudios económicos alternativos. Bueno, para empezar yo les voy a hablar de cada uno y les voy a resaltar los que a mí me parecieron más importantes o más curiosos y de los que he podido resaltar más. Bueno, los primeros son los conceptos básicos, empezando por la oferta y la demanda y el costo-oportunidad. Bueno, ¿qué es la oferta y la demanda? En resumen, son dos fuerzas económicas que chocan entre sí, ya que la oferta, que es la cantidad que está dispuesta a producir y a ofrecer los ofertantes, llamados así, va en contra de la idea de la demanda, que es la cantidad que está dispuesta a comprar o consumir de los demandantes, ya que los primeros buscan siempre la mayor remuneración, el mayor pago por la menor cantidad posible, y los segundos, los demandantes, buscan el menor pago para ellos por la mayor cantidad posible. Entonces, de esa disyuntiva nace lo que se llama el precio de equilibrio, que es un precio ficticio en el que fluctúa el precio real. Puede ser a veces más alto o a veces más bajo. Y está el costo de oportunidad, que acompañado de una pequeña cita que lo describe. El costo de oportunidad es aquello a lo que se renuncia para conseguirlo, de Greg Mankiw, profesor de economía de Harvard. Bueno, él quiere decir que el costo de oportunidad es lo que una persona está dispuesta a sacrificar de los demás costos. Como la primera ley de economía es que no hay lonche gratis, si es que te invitan a comer o si es que tú haces algún pago, estás sacrificando ya sea tu tiempo o tu dinero que puedes invertir en otras cosas. Y depende de uno, tanto del individuo como la empresa como el Estado, evaluar la mejor posibilidad. Luego tenemos los movimientos. Los que más me llamaron la atención es el capitalismo, que es un movimiento ya conocido por la mayoría, donde el mayor representante de eso es la propiedad privada, que como su mismo nombre lo dice, pertenece a una sola persona, en vez de las ideas del comunismo o del socialismo, donde la propiedad pertenecía al pueblo en general. Y bueno, estas ideas a lo largo de la historia han causado confusión, han causado que se generen nuevas ideas y eso más adelante se va a tratar en el libro. Entonces, básicamente fue generado el capitalismo como un término peyorativo por los marxistas o socialistas de aquella época que eh, lo usaban para insultar a una persona diciendo de que justamente se centra bastante en el capital
más que de la persona. Lo mandaban como él es un capitalista. Y bueno, los problemas que surgen es que a veces no es necesario tampoco describirlo, muchas obras no lo describen porque es el método que se podría considerar actual que estamos usando. Y bueno, también hace una reflexión de que el decir de que una sociedad es plenamente capitalista, de que se puede valer por sí misma y respetando cualquier propiedad privada y no hay nada para el público, para lo público, es tan utópico como lo dicho ya en el comunismo, que también se explica en la obra, que todo es propiedad de todas las personas. Y bueno, termino con una reflexión diciendo de que el vicio inherente del capitalismo es el reparto desigual de las bendiciones, mientras que la virtud inherente del socialismo es el reparto equitativo de las miserias, dicha por Winston Churchill. Y lo que más me llamó la atención de este apartado es la revolución marginalista, que es algo de que toda la gente es capaz de captar, pero nadie es capaz de describir o de ejemplificarlo. Por ejemplo, puede ser el hecho de que esto responde a la pregunta de cómo un futbolista puede ganar más que un profesor, cómo el diamante vale más que el agua, siendo el agua más importante para nosotros, o siendo un profesor importante para nosotros porque nos permite tanto el agua como para sobrevivir, como el profesor para nutrirnos de diferentes conocimientos de materias. Bueno, de eso trata la revolución marginalista, de que somos nosotros los que le damos el valor por distintos motivos, porque es subjetivo. El valor que nosotros tenemos de un futbolista como Messi es la habilidad que tiene el balón. Y como hemos dicho antes en el costo-oportunidad, nosotros valoramos cuál nos genera mayor rentabilidad, cuál nos genera mayor satisfacción. Si nosotros queremos ir a pagar por unas clases de piano, por ejemplo, o por ver a jugar a Messi, depende de cada uno, está en su decisión qué valor que le va a atribuir a cada cosa. Y eso también se puede ejemplificar con la necesidad. Un vaso de agua o un vaso de diamantes no van a valer lo mismo para una persona multimillonaria que para una persona en medio del desierto. Obviamente tiene más valor el agua para él que un vaso de diamantes. Es subjetividad y depende siempre de cualquier punto del tiempo y de la situación dada. Luego tenemos cómo funcionan las economías. Lo que puedo rescatar, una frase que me gustó de el famoso Albert Einstein, que lo más difícil de entender en este mundo es el impuesto sobre la renta, haciendo alusión a que por qué una persona tiene que pagar el impuesto a la renta, que es el impuesto a su salario. Bueno, la teoría del impuesto dice que el impuesto es usado por los gobernantes para la ayuda y el progreso de la población en general. Es una pequeña fracción de un pequeño porcentaje del dinero que ganan las personas que se utiliza para para el correcto reparto de las riquezas a otras personas que no pueden pagarlo, como puede ser la salud pública, la educación pública, el alumbrado o los parques. Y bueno, esto va de la mano justamente con el dinero. ¿Qué es el dinero? El dinero puede tener, me gusta verlo como si fuera un lenguaje donde las personas se pueden comunicar y llegar a un acuerdo común más, más orgánico, más natural, en vez de ya el antiguo y descartado trueque, aunque se puede usar también en la actualidad. Entonces el dinero tiene dos funciones, dos valores. Un valor por sí mismo, como puede ser el caso del oro, que se puede emplear para la elaboración de maquinarias o de diversas cosas, o el dinero por el valor que le atribuyen otras personas, como es el papel moneda común, 10 soles, 20 soles, que simplemente cuadraditos de un papel con algodón con un número en él. Entonces, ¿qué le da el valor que tiene ese dinero? Son justamente las personas y el gobierno que hay detrás, claramente. Si tú, por eso está el problema de la inflación o la de la deflación, donde no te aseguras que el dinero, que esos 10 soles, ese papel que tienes, el poder adquisitivo que puedes lograr con eso, va a ser el mismo que mañana o que pasado o que más pasado, que dentro de 10 años. Entonces el dinero es un símbolo de confianza entre las personas.
Luego está el tema de las finanzas y los mercados. Toca el tema de las acciones y la bolsa de valores, junto con las burbujas económicas. Entonces, para empezar, ¿qué es una acción? Una acción es, por ejemplo, un reparto del capital. Son bastantes personas que deciden poner su capital en una determinada empresa a cambio de la retribución y del valor de esa empresa que le va a dar a futuro. Pueden ellos también las ventajas de los accionistas llamados, las personas que ponen su dinero a dichas acciones, son el de influir en las decisiones y el de ser remunerados por las decisiones que tomen justamente dichas empresas. Entonces, ¿por qué va de la mano con las burbujas económicas? Porque un ejemplo de eso, bueno, como dice la cita de John Maynard Keynes, autor del keynesianismo que también se trata en el libro, solo podemos tomar nuestras decisiones de inversión impulsados por el estado anímico o un afán espontáneo de actuar en lugar de permanecer inactivos. ¿Esto qué quiere decir? Un breve ejemplo sería la caída de la bolsa de valores de Wall Street en 1929, la cual se produjo porque bastante gente compraba acciones endeudándose o tomando préstamos con la esperanza de que en algún futuro esas acciones le redistribuyeran, porque las acciones en ese momento le estaban dando lucro a bastante gente y yo también quiero mi rebanada del pastel, entonces yo también voy a invertir y voy a sacar un préstamo porque no tengo dinero y voy a poder invertir en más acciones para tener más dinero y bueno, al final todo eso creó una sobrevaloración de dichas acciones, de dichas empresas, de las cuales no eran las reales. Y llegó un punto en que la burbuja, esa llamada burbuja, reventó, causando crisis y pobreza en todo el país de Estados Unidos en aquella época. Bueno, justamente por eso, hablando de las crisis, llegan los otros temas diversos, que puede ser la destrucción creativa, con su mayor representante Joseph Schumpeter, que dice que en la sociedad capitalista el progreso económico significa la agitación. Él decía de como Charles Darwin creía en la evolución, en la supervivencia del más apto, el que se adapta mejor al entorno, son de quien sus genes prevalece y se va mejorando una especie. Pasa lo mismo con las empresas. Las empresas que toman decisiones, las más efectivas, las más prósperas a largo plazo son las que se mantienen, consumiendo a su vez a las pequeñas empresas que no pueden mantenerse, que no tienen ideas, que son sobrevaloradas y que llega un punto en el que no son rentables, siendo absorbidas por las empresas que sí y generando un mayor beneficio para toda la población en general. Porque una mayor calidad en una empresa es una mayor calidad en un producto que genera una mayor calidad de vida en una persona. Luego están las revoluciones tecnológicas, que en esta imagen se ejemplifican 4, pero son las 3 las más importantes, siendo la primera la revolución industrial, la primera revolución industrial de las maquinarias a carbón o a vapor, luego la segunda siendo el control de la electricidad y la producción en masa, y luego la tercera siendo ya la automatización de las labores, la llegada del internet y el trámite de datos o de comunicación más fácil que nunca. Ya por último están los estudios económicos alternativos, como podrían ir siendo la economía del desarrollo, que trata sobre que los países con menos recursos o en vías de desarrollo salgan de la pobreza. Y esto en la lectura se explica que disculpen, que estas poblaciones, que estas naciones pasan a través de 4 trampas, que podrían siendo la guerra civil que hay dentro de una población por distintos problemas. Luego está la corrupción de los líderes, la mala ejecución de los funcionarios públicos. Luego viene siendo el lugar geográfico donde se ubica un país. Por ejemplo, un país que no tiene entrada al mar está sujeto a las decisiones de sus países vecinos en darle
o no un tipo de contacto para que pueda florecer su economía internacional. Y por último está la llamada, bueno, acompañado de eso está el llamado de la guerra civil, que viene siendo también provocando los recursos naturales, que viene acompañado justamente de la zona geográfica. Tú te ubicas en una población donde tienes bastantes recursos naturales y eres vulnerable a que las personas que tomen decisiones en torno a eso se lucren por sí mismas, dejando solo una pequeña parte para la prosperidad de la población en general. Y por último está la economía del siglo XXI, que eh, es una pequeña reflexión que hace el autor sobre en cómo se va a dirigir las futuras economías de acá a 20 años, 100 años. Y hace una pequeña reflexión donde se debería tomar los puntos, las ideas, un cúmulo de ideas de bastantes corrientes económicas que han surgido y que van perfeccionando durante el tiempo, y las que más rentabilidad generan, más prosperan. También hace una reflexión sobre que los economistas han sido criticados por no poder predecir ese tipo de catástrofes que ocurren en ciertas ocasiones, en ciertos ciclos. Y es porque tenemos el problema, los economistas tienen el problema de tomar a las personas como seres que van a tomar decisiones completamente racionales en todo momento. Que como hemos podido ir viendo, hay veces en que solamente es cuestión de la subjetividad. Y bueno, yo recomiendo esta obra porque, como ya he dicho antes, es una obra sencilla, una obra en la que todo público puede entender, posee un glosario y si tú quieres puedes investigar más de temas que abarca porque son muy interesantes. Su modo de estructura es muy dinámica con las personas y siempre hay que aprender algo nuevo cada día. Y si te puedes poner el objetivo de un libro, un capítulo al día, más que perfecto, más que cumplidor, y te asegura siempre un conocimiento y una información más de la actualidad. Muchas gracias.